Los dientes retenidos y el mentón son son una de las posiciones más complicadas de extraer. Puede ser un discutible la necesidad o no su extracción. El hecho es de que cuando el ortodoncista decide o nos da la orden, en el caso mío me da la orden para hacer la extracción del canino retenido o un incisivo que no va a erupcionar y está cerca a la zona del mentón o el propio mentón, pues hay que hacerlo, ¿no? Ya estos tiempos en los cuales nosotros utilizamos la tomografía computarizada es más sencillo cada vez el abordaje, saber cuál es la forma de la raíz, si hay raíces supernumerarias, si es más sencillo extraerlo por el lado vestibular o palatino, y todas esas cosas que vamos a observar solamente en la radiografía panorámica. Vamos a conocer brevemente un poco la anatomía del mentón, dado de que a veces nos olvidamos que esta anatomía es sui generis y tenemos que conocerla para prever las complicaciones o simplemente aceptar las complicaciones que van a venir, sobre todo las hemorragias posoperatorias, ¿no? En el caso del mentón, pues una zona estética por naturaleza, es una arbotante del cuerpo, es decir, una zona de gran condensación ósea, por lo cual es utilizada para la obtención de injertos de esa zona para reconstruir alvéolos dentarios. También es una zona en la cual nos protege o protege la cara ante un golpe en la zona facial, absorbe las fuerzas. Esa es la función de las arbotantes. Anatómicamente no contiene ningún vaso importante, no contiene tampoco algún nervio importante, pero de todas maneras tenemos que ver que está limitado de alguna manera en ambos lados por el agujero mentoniano, ¿no? Y eso de por sí ya es algo importante. Desde el punto de vista de los músculos tenemos solamente a tres, ¿no? Los dos músculos, eh, perdón, perdón, dos, ¿no? El músculo cuadrado del mentón y la borla del mentón, ¿no? Son músculos que están firmemente adheridos al hueso, ¿no? A la cortical ósea. Son músculos que la verdad es que no se dejan disecar, ¿no? Es imposible decolarlos, ¿no? Los arrancamos literalmente. Y el arrancamiento de una inserción muscular conlleva a la ruptura de los vasos sanguíneos que se encuentran en esa zona. Por tanto, al momento de hacer el decolado, ¿no? Vamos a encontrar una etapa inicial, en la etapa inicial de la cirugía, donde durante el desprendimiento del colgajo, un gran sangrado, ¿no? Que va a cesar pues en algunos minutos, va a ceder en algunos minutos con la presión, con la compresión, pero eso va a conllevar a que después de la cirugía, después de terminar terminar el acto quirúrgico, el paciente termine pues con una hinchazón marcada, ¿no? O un hematoma. Además, también produce una gran destrucción de los tejidos por el desgarramiento de los músculos, y esto hace que en algunas ocasiones se puedan presentar cuadros de necrosis del tejido, ¿no? La visibilidad es bastante limitada también, tenemos que utilizar grandes separadores, retractores del mentón, que son instrumentos adecuados para poder traccionar los tejidos una vez que hayan sido decolados, ¿no? Y finalmente, cuando llegamos a la zona del mentón para realizar la osteotomía, esta no es fácil de hacer debido, en primer lugar, a que es una zona poco accesible de los músculos, de los tejidos blandos, perdón, en general que se encuentran en la zona del mentón, no nos permiten un abordaje sencillo. Y además también es una zona es muy dura, muy corticalizada, y tenemos que hacer uso no necesariamente de alta velocidad, tenemos que utilizar de repente un motor piezoeléctrico si es que acaso está a nuestro alcance. Entonces hay varias cosas que nos dificultan o nos hacen complicada la extracción de algún diente retenido en la zona del mentón. En la parte posterior de la zona lingual, porque no hay que pensar que siempre vamos a hacer un abordaje vestibular, ¿no? Como siempre menciono, eh, como siempre menciono en las clases presenciales, ¿no? Y una invitación a nuestro próximo curso de cirugía bucal, teórico práctico clínico, los días miércoles, ya a partir del mes de agosto. Siempre menciono en esos cursos que el 90% o algo más
de los dientes retenidos en el mentón se encuentran más cerca del lado de la tabla vestibular, ¿no? Pero cuando se encuentra en el otro 10%, es decir, en aquellos dientes retenidos, pero donde la corona se encuentra más próxima a la zona lingual, el trabajo es mucho más dificultoso porque la visibilidad es mucho más difícil, mucho más pequeña, ¿no? Además, los músculos que se encuentran insertados en la zona lingual, al igual que los de la zona vestibular, están fuertemente insertados y se producen hematomas posoperatorios que a veces nos dificultan nos complican los resultados posoperatorios. En cuanto a, acá estamos una descripción de la musculatura de la zona del mentón, vemos que los músculos no se pueden decolar, ¿no? Básicamente los tenemos que arrancar, como dije hace un rato. Además, también en la parte inferior del mentón, si es que el diente se encuentra retenido muy bajo, no muy cerca al borde inferior, a veces ocurre también, tenemos que tener en cuenta que el músculo que se encuentra tapizando o cubriendo la parte inferior del mentón en la zona más anterior es el músculo platisma del cuello. Y el músculo platisma del cuello tiene una inervación diferente, está inervado por el plexo cervical superficial, ¿no? Y el plexo cervical superficial no es una rama, no son ramas del quinto tres, es decir, tenemos que hacer una anestesia por fuera, ¿no? En la piel. Entonces, la connotación de la cirugía en el mentón no es, la verdad, no es una cosa sencilla, ¿no? Es un trabajo para conocedores, como se dice, ¿no? Conocedores como ustedes, que el día de hoy han hecho un alto en sus actividades para poder acompañarnos en este webinar, ¿no? Remarcando nuevamente, en la zona anterior del mentón tenemos al músculo de la bola del mentón, el músculo cuadrado del mentón, y en la parte posterior a los genioideos e ingenioglossos y en la parte inferior al músculo platisma del cuello. El músculo platisma del cuello no lo decolamos, ¿no? El tema es su inervación, que amerita una anestesia diferente. Acá vemos un canino en el mentón, en donde la corona está muy cerca de los ápices de los dientes. Entonces el ortodoncista opta por transferir al paciente con el propósito que se haga la cirugía de extracción del canino retenido. Ojo que todos los casos que van a ver el día de hoy se tratan de pacientes referidos o transferidos por un ortodoncista, ¿no? Muchos de los cuales les agradezco por la confianza durante todos estos años. Ya van a ser, voy a cumplir 40 años de cirujano dentista el próximo mes de abril del año 2026, y realmente es gratificante ver cómo hemos crecido con ellos y han confiado en su humilde servidor, ¿no? Para poder hacer las cirugías, en este caso las cirugías de los dientes retenidos en el mentón. Entonces aquí estoy utilizando la radiografía cefalométrica y la panorámica que me ha traído el paciente para ver en la radiografía cefalométrica que el diente está más próximo a la tabla vestibular, ¿no? Reconocemos aquí el borde inferior de la mandíbula, reconocemos el hueso de la línea media de la sínfisis, que es muy corticalizada, y también se llega a identificar aquí en la parte posterior la tabla lingual que se superpone, en este caso la del lado derecho con la del lado izquierdo. Cuando el paciente pierde los dientes, no es que sea más fácil la cirugía porque ya no hay dientes, ¿no? El hueso se torna más bajo, pero se vuelve más corticalizado, ¿no? Conforme van pasando los años. De tal manera, pues, que la osteotomía tiene que ser mucho más amplia, ¿no? O tenemos que trabajar mucho con odontosecciones para disminuir la cantidad de osteotomía, porque el hueso, al ser muy corticalizado, pues, requiere de una perforación mucho más grande. Cuando el paciente pierde el diente o pierde los dientes, el hueso se comienza a remodelar, y esto hace que al estar más bajo el reborde, pues encontremos más superficiales las inserciones musculares, ¿no? Y eso, en lugar de facilitar la cirugía, la hace un poco más compleja, ¿no? Quienes colocamos implantes sabemos que es mejor no hacer colgajo y hacer colocación de implantes con técnica flapless, ¿no? Justamente debido a eso, para evitar la desinserción de los músculos de la zona del mentón. Estos son dos casos, ¿no? Tomados con radiografía periapical desde muchos años, en el año 88. Este trabajo lo hice cuando trabajaba en la policía, ¿no?
He pintado con sulfato de bario, una sustancia radiopaca, el reborde, el tejido blando y el fondo de surco, ¿no? Pero lo que acá interesa es la forma del mentón, ¿no? Por el día de hoy que no es la forma del mentón. Personas de avanzada edad que tienen un mentón sumamente corticalizado, ¿no? Si queremos localizar dientes retenidos, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a localizar estos dientes retenidos, en la zona del mentón sobre todo. Históricamente hemos usado varias formas, ¿no? Hemos usado, por ejemplo, la panorámica, ¿no? Que muchos creen todavía, siguen creyendo que se trata de una radiografía. ¿No? La panorámica es una tomografía, ¿no? Y al ser una tomografía, pues tiene que tener una línea de corte. Es decir, corta o segmenta un plano anatómico, una parte de la herradura que generalmente está cuadrada, equidistante en el centro exacto de la mandíbula, equidistante entre la tabla vestibular y la tabla lingual. De tal manera, pues, esta tomografía, ¿no? Al no mostrarnos un plano adicional, solamente nos muestra arriba, abajo, mesial y distal, pues es una gran limitación para darnos una imagen clara acerca, por ejemplo, del abordaje. Bueno, acá no me voy a detener, existen diferentes técnicas para realizar la revisión de la panorámica. Lo importante es que sepamos leer la radiografía y donde está el número 2 pues estamos hablando de la zona del mentón, ¿no? Decíamos pues que la panorámica en general sirve para un diagnóstico general, ¿no? Nos sirve para decirnos, acá está el diente retenido, ¿no? Tiene tal posición aproximada, ¿no? Parece que está horizontal, parece que está medio angulado, pero más allá no nos da muchas luces para planificar la cirugía de un diente en el mentón. Como limitación, entonces tiene que solamente hay dos dimensiones. En la zona anterior, sobre todo, cuando la curvatura de la mandíbula del paciente no coincide con con la curvatura del cono, del cabezal, perdón, del tubo de rayos X que utiliza la panorámica, entonces resulta que aparecen imágenes o mentones deformados, ¿no? Aparecen imágenes falsas o imágenes borrosas, ¿no? Imágenes elongadas y no nos ayuda de manera significativa en algunos casos, ¿no? Por tanto, las medidas que se tomen en la panorámica nunca va a ser exacta, ¿no? El maxilar superior no es el tema de hoy, pero también en la zona anterior superior nos muestran muchas limitaciones, ¿no? En cambio, la tomografía computarizada, para darle el nombre correcto, esta sí más bien nos da una imagen 3D. Para los que tenemos ya algunos años, no en la profesión solamente, sino en la vida, ustedes se acordarán las famosas películas, ¿no? Las películas de carrete, las de rollo, las que la ponían en el rollo y luego había una luz que proyectaba las imágenes en el ecran en aquel entonces, ¿no? La película, el rollo, comenzaba a girar a alta velocidad, moviendo las fotografías, lo que ahora le llamamos los fotogramas, ¿no? Para que dé la sensación o el usuario quien está viendo la película tenga la percepción de que está viendo algo de movimiento y no se trata más, no hay ningún movimiento, se trata más bien de imágenes estáticas que corrían rápido, ¿no? Pues cuando un paciente viene a preguntarme, me dice, doctor, ¿y por qué quiere la tomografía? Yo le digo, sencillamente, es que la radiografía es el fotograma, ¿no? Es la foto. En cambio, la tomografía es la película. Por eso, colegas, siempre les recomiendo que ustedes mismos abran la tomografía, sea con cualquier tipo de aplicación de software, ¿no? Lo importante es que ustedes, como buenos odontólogos, abran la tomografía y revisen todas las imágenes en conjunto. No se contenten con la imagen maravillosa que les muestra el radiólogo, que siendo un buen profesional no tiene la percepción quirúrgica o no tiene la responsabilidad que ustedes tienen o que nosotros tenemos para hacer la cirugía. Y cuando uno comienza a revisar en detalle la tomografía, se encuentra con cosas que el mismo radiólogo no se dio cuenta. Solo que si él se dio cuenta o no se dio cuenta, si se dio cuenta o no se dio cuenta, bueno, a él no le va a importar porque ya hizo su informe. A nosotros sí, porque nosotros somos los responsables de hacer la cirugía. Acá, por ejemplo, en el caso de un tercer molar que fue impulsado a través de la tabla lingual al piso de la boca, ¿no? Algunas referencias respecto a la tomografía, a la panorámica, es que de todas maneras es un requisito básico a tenerlo en cuenta porque nos da una imagen general,
de los maxilares, en este caso de la mandíbula y del mentón en especial, ¿no? Pero sigue siendo una visión general. Y cuando tenemos una duda, obviamente tenemos que recurrir a la tomografía computarizada. ¿Qué vamos a buscar clínicamente? ¿Qué vamos a buscar en la tomografía? ¿Qué vamos a buscar en la panorámica? Tenemos que ubicar en primer lugar la corona del diente. ¿Dónde está la corona? ¿Está hacia el lado vestibular? ¿Está hacia el lado distal? ¿Está en relación con las raíces de los dientes? De pronto se encuentra muy cercano al agujero mentoniano, en los premolares sobre todo, ¿no? El otro día publiqué en mi muro de Facebook un primer premolar, está ubicado en el mentón, obviamente, y estaba rodeando, ¿no? Estaba rodeado, mejor dicho, por el van mentoniano, ¿no? Es decir, el nervio mentoniano lo rodeaba por el cuello, es decir, la corona, el diente había crecido, había calcificado por la parte interna del loop, ¿no? Del loop que hace ¿cómo se llama? O la curvatura, el loop que hace el conducto mentoniano en la zona anterior, ¿no? Porque el conducto mentoniano no sale recto, no sale en forma de callado, en forma de bastón inverso. Entonces tenemos que ver o buscar esas cosas en forma clínica y en la radiografía. Y si la radiografía panorámica, o sea, la tomografía panorámica no es suficiente, pues tenemos que recurrir a otras técnicas. ¿Cuáles son esas 5 formas históricas, ojo, que hemos utilizado para localizar los dientes retenidos, ¿no? En primer lugar, eso sí lo usamos todavía, la evaluación clínica, siempre y cuando pues el diente se encuentre o muy próximo, muy cercano a la tabla vestibular, haga prominencia, o viceversa hacia la zona lingual, que es más difícil porque el hueso es más voluminoso en el lado lingual que en el lado vestibular, ¿no? Y además, como la tabla tanto lingual como vestibular son muy gruesas, entonces difícilmente se ve clínicamente el diente a menos que esté extremadamente superficial. La técnica de Clark sí ya no la utilizamos, definitivamente es una técnica muy limitada, eso se hace más en la universidad, a los muchachos les enseñan en el curso de radiología a utilizarla, pero en la práctica, la verdad, yo creo que muy pocos dentistas contados con los dedos de la mano eh, que lo utilizan, ¿no? La triangulación de Albert es lo que vimos al principio, el contraste entre una panorámica y una cefalométrica, es decir, 2 incidencias perpendiculares entre sí que nos dan una idea o una percepción tridimensional de la posición del diente, básicamente, de la ubicación y de la posición del diente. Y más bien nos quedamos con las 2 últimas, ¿no? Es decir, la tomografía computarizada y la planificación digital hecha sobre la tomografía computarizada, ¿no? Porque ahora no nos podemos quedar solamente con la imagen de la tomografía computarizada, tenemos que darle más didáctica, tenemos que ver exactamente cómo se encuentra, cuál es el trayecto del conducto dentario, eliminar la imagen del hueso y quedarnos solamente con el diente, o quedarnos solamente con el nervio, o quedarnos con ese sector donde queremos nosotros evaluar al paciente. Es decir, podemos hacer maravillas con la tomografía computarizada, no solamente conformarnos con ver la tomografía computarizada. Clínicamente tenemos que ver si hay prominencias, ¿no? En este caso superior, en el mentón sería pues en la parte vestibular o en la parte lingual. Acá hay un caso anterior. Y en este caso había una prominencia evidente en la zona del mentón. Aprovecho la imagen de la derecha, ¿no? Para mostrar, miren, acá falta todavía decolar, el decolado es incompleto, y cuando tomemos la decisión de desinsertar esa fibra muscular, va a sangrar horrores, porque esos haces musculares están firmemente adheridos a la tabla vestibular y no se van a dejar despegar fácilmente. Entonces los tenemos que arrancar y eso va a ocasionar un sangrado, una hemorragia y posteriormente un hematoma posoperatorio. La triangulación de Albert, vimos este caso hace unos minutos, usar 2 imágenes o 2 incidencias perpendiculares entre sí. Pero esto solamente funciona cuando el diente se encuentra muy cerca de la línea media. Cuando ya la corona del diente se encuentra en los laterales, en la zona de los caninos, ahí ya no nos sirve, ¿no? Definitivamente ya no nos sirve. Y si el diente está inclinado muy hacia el lado lingual y el hueso es muy denso, no se va a ver fácilmente la posición ni tampoco el eje axial del diente retenido. Veamos este caso, por ejemplo, aquí vemos en la panorámica un incisivo, pues los incisivos también se retienen en el mentón en algunos casos. Hay un diente que está muy bajo,
Además, vemos un diente supernumeral al medio en la periapical, vemos lo que no se ve claramente en la panorámica, es decir, se ve un diente supernumerario y además también un odontoma compuesto, ¿no? En cambio, la radiografía de perfil no nos da ninguna idea acerca de esto, ¿no? Habría que ser un poco imaginativo para comenzar a ver algunos dientes, pero nada más. Entonces, la triangulación esta es la extracción de ese diente. Entonces, la extracción, la triangulación de Albert, yo diría que es el método original para localizar cuerpos extraños, ¿no? Para eso se utilizaba en radiología convencional cuando todavía no existía la tomografía, ¿no? Que solo para hacer un poco de historia aparece en el mundo en el año 1979, ¿no? Y comercialmente en el año 1981, ¿no? Acá vemos otro caso, un canino en la zona del mentón, utilizamos la panorámica, no está muy claro como para decir está vestibular o está palatino, ¿no? Entonces, estamos en la época, colegas, de la tomografía computarizada. Lo mínimo que tenemos que hacer es conocer tomografía computarizada. Sí hay algunos, hay varios de los presentes que estoy viendo acá que maneja muy bien el software de planificación Blue Sky, ¿no? El Blue Sky es una herramienta poderosa, ¿no? Potente, porque no solo para diagnóstico, no solamente para planificación digital en implantología, también para planificar digitalmente una cirugía bucal, hacer cirugía guiada de repente en cirugía de dientes retenidos, ¿no? También eso existe, ¿no? Porque la cirugía guiada no es únicamente utilizada, no es exclusiva de la implantología. La cirugía guiada empezó para ayudar al cirujano a tener en sus manos la mandíbula, la mandíbula o el hueso, cualquier hueso del cuerpo, en las manos del cirujano para que le practique, ¿no? Justamente hoy día en la tarde hice la impresión, primero segmenté y después imprimí el maxilar superior de una paciente a quien voy a operar el día de mañana, ¿no? Que es una paciente a quien le voy a colocar muchos implantes, inclusive un implante cigomático, ¿no? Entonces, lo que he hecho es imprimir el maxilar del paciente para yo practicar, ¿no? Aplicar, practicar en el sentido ¿cómo se llama? No de improvisar, sino practicar en el sentido de llevar a la práctica y llevar a cabo la planificación digital en la maqueta, ¿no? Que la maqueta es la maxila de mi paciente el día de mañana. De tal manera que yo ya tengo una idea más exacta de lo que voy a encontrar en mi paciente. Y ya tengo en mi cabeza el plan A y el plan B, ¿no? Es decir, yo planifico una cosa, pero podrían haber algunos ajustes dentro de la cirugía. Esa es cirugía avanzada, ¿no? No es cirugía básica de implantes. Entonces, eso se llama cirugía guiada también, ¿no? Pero eso, el punto de partida es la tomografía computarizada, ¿no? Aquí vemos un canino en el mentón con un halo bastante amplio, ¿no? Parecería ser un quiste de erupción. No podemos afirmar que así sea. Hay también en la zona de la pieza 4.3, ¿no? Porque el canino retenido es 4.3, pero en el sitio original hay un diente supernumerario, ¿no? Que se encuentra ahí, no es un decido, no es un diente supernumerario pequeño. Entonces, el ortodoncista ha indicado la extracción del diente supernumerario, pero también la extracción del canino del mentón. Entonces ven ustedes qué sangrienta, qué cruenta la cirugía del mentón, ¿no? Una cosa es la fotografía cuando ya hemos decolado todo bonito, ¿no? Pero otra cosa es el momento en que uno hace la incisión donde hay un sangrado más o menos interesante, ¿no? Y sobre todo durante el decolado. Aquí vemos una parte más avanzada del caso, donde la osteotomía se ha ampliado, donde el objetivo, en este caso, es evitar romper el hueso que se encuentra cubriendo o protegiendo las raíces de los incisivos. Aquí la cosa no es extraer el canino solamente, sino es conservar el hueso de la zona del mentón para no producir secuelas, ¿no? Periodontales en los dientes adyacentes, ¿no? Y en la imagen de abajo pues, se ve el diente supernumerario además del diente que ha sido extraído, que felizmente se pudo extraer a cuerpo entero, ¿no? Porque en otras ocasiones lo podemos cortar en dos o tres partes. Aquí vemos un caso que no es común, ¿no? Igual es un caso antiguo, ¿no? Vemos es un canino en la zona del mentón, ¿no? Donde la corona se encuentra muy cerca a la zona del ápice de los dientes incisivos inferiores, ¿no? Es un canino que ha viajado hasta el lado contrario prácticamente.
Y en este caso, por favor, a la doctora María Cecilia, no sé si está con un niño al costado, deje de estar pintando la pizarra, por favor, ¿no? María Cecilia Zambrano debe ser, por favor. Eso les dice mucho del comportamiento de nosotros como profesionales, ¿no? Es falta de profesionalismo. Y sigue pintando. Entonces vamos a hacer una cosa simpática. A ver, un segundo, qué bien que estén ingresando cada vez más personas, más colegas a esta conferencia, porque es un tema muy interesante, ¿no? Listo, entonces seguimos. En este caso, vemos que la tomografía que vemos en el lado costado en corte sagital nos muestra que la corona del canino se encuentra hacia el lado lingual. Es decir, no puedo partir del supuesto, ¿no? No puedo partir del supuesto que el canino siempre va a estar en el lado, en la zona vestibular, ¿no? Y esto hace mucho más difícil la cirugía del canino. Este es el caso, ¿no? El día de la cirugía, la verdad confieso públicamente que tuve que colocar el diente para la foto. ¿Por qué? Porque no se veía absolutamente nada, ¿no? La visibilidad era casi cero. Lo único que hice fue extraer el diente con visión indirecta, porque la visibilidad era muy, pero muy pobre. Felizmente no hubo complicaciones, ¿no? Entonces, la cirugía de la zona del mentón, cuando hablo de la cirugía del mentón, no me refiero exclusivamente al abordaje vestibular, ¿no? También al abordaje lingual, que es mucho más complejo. Si analizamos rápidamente las posiciones, no hay que creerle a la panorámica, ¿no? La panorámica nos puede decir el diente está en posición mesioangulada y de repente vamos a la boca y no está mesioangulada, está transversal. Entonces hay que tener mucho cuidado en no creer enteramente a la panorámica, ¿no? Acá vemos un diente ligeramente distoangulado, ¿no? Distoangulado. En este caso vemos al diente que ha migrado prácticamente desde la zona de la 4.3 a la zona 3.3, ¿no? En ningún caso nos indica la panorámica hacia qué lado está, ¿no? Si hablamos de posición, este es un diente que está ligeramente distoangulado, y efectivamente acá está. El abordaje quirúrgico que utilizamos es descubrir la corona y luego ir desgastando el hueso alrededor de la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos confiarnos en la panorámica, ¿no? En cambio, cuando estamos ya en boca, una vez hecha la osteotomía y habiendo descubierto el hueso, la corona del diente, a nivel coronal, ahí recién nos damos una idea exacta de cuál es la verdadera posición del diente durante la cirugía, ¿no? Todo lo demás, aún la tomografía es una ayuda, ¿no? Este es el caso que hemos mencionado hace un rato, no, este es otro. Acá también el canino se encuentra hacia el lado palatino, ¿no? En este caso vemos un canino en posición distongular, ha migrado desde la zona de la pieza número 3.3 a la zona de la pieza 4.2. En este caso vemos un diente supernumerario, no, claro, un diente supernumerario gemelo, es un gemelo del canino que se encuentra por encima del propio canino retenido en posición horizontal. En este caso vemos un canino también en posición horizontal con la corona dirigida hacia la zona distal, ¿no? En este caso el diente está muy cerca del mentón, del borde inferior de la mandíbula, perdón. En este caso hay un odontoma complejo que al parecer fue quien impidió que en su momento el canino permanente erupcionara y el canino radicalmente ha migrado hasta la zona del premolar del lado opuesto, ¿no? Esta es la radiografía periapical del mismo caso. Bueno, nuestra invitación, aprovechando también la oportunidad, es a nuestros diplomados en implantología. Me indicó la señorita Eliana Ramírez, ¿no? Colaboradora de ONS, que quitara el anuncio del diplomado en implantología del jueves, ¿no? Porque para bien nuestro y gracias a la confianza de todos ustedes, el grupo del diplomado del día jueves ya se cerró, ya se completó, ¿no? Entonces, nos están quedando pendientes solamente las inscripciones para el día viernes 22 en que empieza un nuevo grupo, ¿no? La verdad estamos muy agradecidos por la confianza de todos los colegas y que como saben ustedes, el objetivo de ONS, mío en especial, es que ustedes cuando llevan algún curso con nosotros aprendan, ¿no? Cuando ustedes aprenden, nosotros estamos felices.
Cuando ustedes no aprenden, nos sentimos frustrados porque entendemos que no estamos cumpliendo la misión para la cual ustedes han consultado con nosotros. Pero felizmente hay una gran acogida de parte de los colegas, ¿no? Que año a año vienen haciendo estudios con nosotros, tanto en forma virtual como en forma presencial, ¿no?